Bueno, buenas noches. Diana, ¿me confirma si estás viendo la presentación? Sí, señor. Bueno, muy buenas noches. Gracias, profe. Hoy siendo el 5 de mayo del 2024, que es 2023, vamos a llevar a cabo el tercer CIPAS del curso Empresas Asociativas en el contexto local y global, para lo cual se ha establecido la siguiente agenda. El primer punto, pues básicamente un saludo y reflexión. Posteriormente vamos a retomar lo que es la conceptualización del marco lógico. Y en los puntos siguientes vamos a trabajar todo lo referente al proyecto que están elaborando desde la fase inicial hasta la fase final de las 5 fases. El objetivo de este ejercicio es que se comprenda qué fue lo que trabajaron desde el inicio hasta el final. Desde la fase 1, donde se dio la identificación del problema, en la fase 2, donde se hizo el análisis y la presentación del problema, lo referente al árbol del problema, donde se identificaron causas y efectos. La tercera fase, que se trabajó ya el diseño de alternativas de solución, el árbol de objetivos. Y en la cuarta fase, construcción, del cual están trabajando en este momento y ya están haciendo los análisis de esas alternativas y acciones, y además identificando recursos y los aliados que en un momento dado pueden estar colaborando con recursos para el desarrollo de la propuesta. Y en esta misma fase, pues la matriz del marco lógico. Una fase final, que es donde tienen que presentar la propuesta final, que básicamente es la estructura del proyecto. Que esa estructura del proyecto la trabajamos el día viernes, el, el día viernes en la tercera web conferencia, el jueves, perdón. En cuanto al saludo y la reflexión, básicamente recordar que hacer proyectos sostenibles no es hacer proyectos verdes, es incorporar la sostenibilidad en todo proyecto. Y ahí ustedes observan unos logos de entidades que básicamente están haciendo esa aclaración. En ocasiones nosotros pensamos que en hacer proyectos sostenibles básicamente es velar por el bienestar de la parte ambiental. Y resulta que hacer proyectos verdes implican otras acciones mayores y donde nos involucramos ¿qué? Pues todos. Pues básicamente dentro de esos proyectos sostenibles debemos trabajar todo lo concerniente a los 17 objetivos del desarrollo sostenible. De igual manera quise traer esta imagen aquí a la izquierda, donde observan ustedes un bombillo, donde más que estar pensando en la naturaleza hay que pensar también en esas energías alternativas. Hay que pensar en qué, en la fauna, en la flora. Hay que mirar de qué forma todo lo que hacemos pues mantiene como un equilibrio con todos los recursos que encontramos nosotros en nuestros entornos. Y aprovecho aquí para manifestar que este dibujo también le puede dar a uno como pauta de qué es un dibujo. Para el caso de los planes de ordenamiento territorial, porque me están tomando imágenes y dicen, no, es que hacer proyectos sociales solamente implica que pensar en la distribución de tierra, no,
el proyecto social implica hacer empresas innovadoras, empresas que realmente respondan a esas necesidades que nosotros encontramos. Por esa razón, la importancia de que esa selección de esa empresa solidaria que ustedes acordaron, y desde esa empresa solidaria mirar cómo pueden impactar sus territorios a través del quehacer de esa empresa. En algunos encuentros anteriores se hablaba de que si yo estoy trabajando o acordamos una empresa solidaria dedicada al transporte, pues lo ideal es que esté esa empresa pensando en resolver alguna problemática relacionada con qué, con el transporte, porque esa es su razón social, esa es el quehacer, ese es el propósito de esa organización. Porque no podemos estar presentando una empresa de transporte para ir a hacer un proyecto, digamos, de vivienda, ¿sí? Sino que debemos ser coherentes entre hacer de la organización y la problemática a resolver. Teniendo claro esos aspectos, entonces es importante recordar lo que decíamos el día jueves, el contenido del curso. Y no voy a detenerme aquí, sino voy a enfatizar en las 5 fases que hay. ¿Para qué? Para el desarrollo de ese curso, que es una primera fase de planeación, una segunda fase de análisis, una tercera fase de diseño, una cuarta fase de construcción y una quinta fase de la propuesta final. De igual manera, esas fases están distribuidas en una agenda o en un cronograma de actividades, que en este momento pues estamos muy cerca al cierre. Hoy estamos a 6 de mayo y la actividad cierra el 14 de mayo. Pues significa que estamos a 8 días del cierre. Pero también implica de que este no es un trabajo solo de esta fase, sino es un trabajo que viene construyendo secuencialmente desde la fase 1. Entonces, para un estudiante que está pensando en hacer solo la tarea de la fase 4, pues sería incoherente, en el sentido de que si no tiene claridad de qué es lo que ha venido construyendo en las fases anteriores, pues los aportes quedan desfaseados, quedan como en el aire, porque no se sabe a qué le está apuntando. Por eso voy a hacer un recorderis de lo que se hizo en cada fase, pero solamente haciendo énfasis en lo que corresponde a la parte de la propuesta que ustedes están desarrollando. En la fase 1 de planeación, ustedes identificaron el problema, ¿sí? Y ese problema lo identificaron con base en ¿qué? En la empresa que ustedes encontraron en el municipio y dentro de las proyecciones que ustedes miraran o las oportunidades que se encontraban en su territorio para resolver una problemática. Desde esa empresa que presentaban. Todos los participantes hicieron este ejercicio, ya presentaron una empresa diferente y un problema diferente, para que más adelante se pusieran de acuerdo y seleccionaran una empresa. Una empresa que requería empezar a tener claridad de qué era ese enfoque del marco lógico. Y el marco lógico, ustedes ya lo han trabajado y lo tienen claro porque además lo conceptualizaron en la fase 1, pues básicamente es una herramienta ¿para qué? Para diseñar proyectos, para planificar y gestionar
digamos, estos emprendimientos en pro de la transformación y el desarrollo de su territorio, o de su municipio, o de su comunidad. Por tal motivo es importante reconocer que pues, todo lo que hay alrededor, trabajar con las diferentes instituciones que hay, pues permiten llevar a cabo intervenciones de cooperación y desarrollo, que al final se está pidiendo con esa propuesta de que esos recursos en un momento dado sean apoyados. ¿Por qué? Por entidades privadas, por entidades gubernamentales y por entidades que internacionales. Pero para poder solicitar esa cooperación necesitamos tener una muy buena propuesta. Y esa buena propuesta requiere en su primer momento de que la identificación del proyecto. Y esa identificación del proyecto básicamente se centra en estos 4 pasos, pero la primera es el análisis de participantes y el análisis de los problemas. Recordemos que siempre hemos enfatizado que el éxito de un proyecto social o de cualquier proyecto es tener claridad en el problema que hay que resolver. Si no lo tenemos claro y no lo redactamos bien, pues vamos a tener dificultades en el desarrollo y aplicación de esta herramienta del enfoque del marco lógico. Por eso enfatizamos en que un proyecto busca esa transformación y ese cambio y ese cambio social, un cambio que se puede visibilizar cualitativamente o cuantitativamente. Cualitativamente, cuando uno mira escenarios de bienestar para la comunidad, y cuantitativamente cuando miramos que va a haber mucho más desarrollo económico, cuando miramos que cada vez se incrementa el bienestar de la comunidad, cuando ya no solamente el 8% de la comunidad cuenta con los estándares mínimos de calidad y de bienestar, sino cuando vemos que ya incrementamos a un 30% de la población en ese escenario de calidad. Ahí lo estamos mirando cuantitativamente. Pero para que esos proyectos se hagan realidad también necesitamos ¿de qué? De recursos. Y los recursos los podemos ¿qué? Con antelación proyectarlos a través de presupuestos. Hay veces también confundimos los presupuestos con la realidad de los recursos que requerimos para el desarrollo del proyecto. Por eso se llama un presupuesto, como visionar un poco a futuro qué es lo que vamos a requerir. Muchas de las veces los presupuestos se quedan cortos, o muchos de los veces también los presupuestos pueden ir ¿qué? Inflados. Requeríamos 10 y el presupuesto lo habíamos hecho por 20, o viceversa. Requeríamos 20 y el presupuesto lo hicimos por 10. Pero es importante que presupuestar. ¿Para qué? Para que con base en unos objetivos, recordemos que los objetivos nos dan cuenta de unos propósitos y de unas acciones a desarrollar. Podamos nosotros establecer también ¿qué? Tiempos. En cuánto tiempo podemos dar cuenta de que esa propuesta que estamos organizando, al igual que la agenda que ustedes encuentran en el curso. Ustedes matriculan un periodo y dentro de ese periodo hay varios cursos matriculados
y todos cuentan con una agenda de trabajo que van por fases y cada fase tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización. Lo mismo aquí cuando hablamos nosotros de esos cronogramas de trabajo. ¿Qué es lo que hay que hacer para llevar a cabo mi propuesta? Se había sugerido pues que tuvieran en cuenta las fases de la agenda, con eso se les facilitaba a ustedes establecer qué actividades hay que desarrollar en cada fase, pero en relación al proyecto, para poder cumplir con este esquema que ustedes tienen aquí. Identificar, formular, ejecutar y evaluar, y el grupo que estar trabajando solidariamente para hacer realidad eso que se había proyectado. Y todo eso, ¿dónde nos lleva? Pues a ir dando cuenta a lo que establece ese marco lógico. Y esta gráfica ustedes ya la han visto seguido. Básicamente el marco lógico entonces lo que permite es el diseño, ejecución, evaluación de proyectos. ¿A través de qué? De unas fases: identificación, diseño, ejecución y evaluación. Pero dentro de la ejecución, dentro de la identificación, hay que hacer un análisis de participantes, hay que analizar problemas, hay que analizar objetivos, hay que analizar alternativas, para luego dentro del diseño, pues tomarlas en cuenta. Hay que elaborar la matriz de planificación, la programación de actividades, que es el cronograma de trabajo, identificar los recursos que requerimos. Y esta parte de viabilidad no la estamos contemplando en la propuesta que estamos manejando, porque ya hace parte de otros cursos, ¿sí?, de evaluación y formulación de proyectos, pero que sí es bien importante nosotros lo tengamos en cuenta, que dentro del marco lógico se contemplan todos esos aspectos. Y este árbol de problemas, este esquema del árbol de problemas, pues básicamente es lo que da cuenta de esta primera parte de identificación. Es de ahí donde se parte. Por ello es bien importante que nosotros tengamos claro ese problema, por eso está resaltado aquí. ¿Cuál es el problema que nosotros vamos a resolver? ¿Cuál es ese problema? Y ese problema, ¿qué lo está ocasionando? Son las causas. Causas de primer nivel y causas de segundo nivel, que son las acciones o lo que están, digamos, causando esos primeros niveles también, que están afectando a la comunidad a que se presente el problema. Pero esa causa ocasiona ese problema, y ese problema está generando que unos efectos también que son de primer nivel, y unos efectos que van al segundo, al tercero, en algunas fases al cuarto, quinto nivel, ¿sí? Por eso este esquema es claro: primer nivel, causa 1, y ahí arriba dice primer nivel, efecto 1, para que la causa 1, pues nosotros podamos mostrarla de manera clara, coherente y concreta. Tiene que haber una relación entre la causa y el efecto, si no, ¿cómo vamos a hablar del diseño de una buena propuesta de solución a un problema? Y en esto he enfatizado yo bastante, que revisemos bien cuál es el problema, para así mismo que las causas sean coherentes con eso que estamos diciendo. Porque no podemos estar diciendo que el problema está relacionado con transporte y una de las causas es la vivienda, ¿sí? El transporte puede estar siendo ocasionado ¿por qué? Por el mal estado de los vehículos,
por las distancias, por conductores que no están capacitados, por las vías en mal estado. Bueno, muchas cosas, dependiendo del problema que yo formule. Y en esa primera fase de planificación, importante poder identificar el problema, tener claridad en dónde se está presentando el problema. Y es ahí donde viene el análisis de esos participantes. ¿Quién o quiénes se encuentran en situación de mayor necesidad? ¿Quién o quiénes parecen tener mayores posibilidades de aprovechar los beneficios generados por la intervención? O sea, esos son los impactos. ¿Qué conflicto pueden suponerse que ocurrirán al apoyar a determinados grupos? Eso debemos tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Para que ustedes en la estructura ya final de su proyecto pues tengan argumentos para ir ¿qué? Para ir aclarando lo que muestran, digamos, esos formatos, esas cifras que ustedes han registrado allá, o esos conceptos que ustedes en un momento dado ya presentaron. Por eso es importante tener nosotros claridad en esto, sino cómo vamos a escribir, cómo vamos a soportar todo eso que hemos hecho. Y el tener claridad, por ejemplo, esto sí, no lo trabajamos tampoco, el hecho de que hay que tener claro que dentro de la participación hay instituciones, que hay grupos de interés y hay otros, que instituciones en un momento dado pueden intervenir, ayudar con esa problemática, qué grupos de interés están trabajando en esa línea y otros, quiénes pueden ser otros, qué organizaciones comunales, gubernamentales, internacionales pueden estar apoyando su proyecto. Y esto a quienes les van a apoyar, pues a esos beneficiarios, tener claro quiénes son esos beneficiarios directos, esos indirectos, los que son excluidos y aquellos que se sienten perjudicados. En ocasiones se nos olvida y nos quedamos solamente en los beneficiarios directos, o sea, la problemática nos centramos tanto en los que tienen, digamos, las dificultades, la necesidad, y nos olvidamos de que hay otros también afectados indirectos, o que hay otros que son neutrales, no les interesa, o que hay otros que se sienten perjudicados. En ocasiones las soluciones benefician a uno, pero hay otros que no están de acuerdo o que dicen que ellos se miran perjudicados. ¿Sí? Ese tipo de cosas, cuando vamos a elaborar un proyecto de proyección social o beneficio de las comunidades, debemos nosotros tenerlas claras. Y eso es lo que yo espero encontrar cuando ustedes presenten su propuesta final, ¿sí? No solo formatos. Y aquí hay algunos instrumentos que se pueden utilizar en la identificación del problema. Como el marco lógico habla de que es importante que entre la formulación de esos problemas estén involucrados, digamos, esas comunidades que realmente están viviendo esa necesidad, pues ahí se puede trabajar con un brainstorming y básicamente lo que se busca ahí es una lluvia de ideas. ¿Para qué? Para seleccionar ese problema central. Ya, para posteriormente, sí hacer ¿qué? Un análisis más profundo de esos problemas. Y ahí es donde viene el árbol de problemas. En el primero identificamos el problema y en el segundo vamos a hacer el análisis de ese problema. ¿Qué es lo que lo causa y qué consecuencias se está generando en esas comunidades? Como se dan cuenta ustedes, es bien importante que
esa selección de problema, el tener claridad que ese es el problema. Si no tenemos el problema bien identificado y bien claro, pues cuando vaya a hacer análisis dentro de las causas y dentro de los efectos, van a salir muchas cosas y a la final ninguna era o correspondía a la mejor opción de esas realidades que se viven en esas comunidades. Teniendo claro ya el árbol de problemas en sus causas y efectos, entonces nos vamos a ¿qué? Al análisis de objetivos. Y el análisis de objetivos se presenta a través de ese árbol de objetivos, en donde básicamente esas causas las transformamos en medios y los efectos los transformamos en indicadores o en fines. Es decir, el árbol de problemas registra y muestra aspectos negativos y el árbol de objetivos nos muestra casi que el mismo diseño pero con escenarios positivos. Un árbol de problemas y un árbol de objetivos en su diseño, en su estructura no debe ser diferente. Lo único que cambia es el contenido. Un contenido negativo, transformarlo en un contenido positivo. Y a partir de ese árbol de objetivos, básicamente es que se construye la propuesta del proyecto. Y entonces es ahí donde ustedes se encuentran ahorita, en este análisis de alternativas. Y el análisis de alternativas o árbol de alternativas, básicamente lo que busca es encontrar la mejor alternativa de respuesta a esa problemática que nosotros estamos trabajando. Por eso se ha dicho que máximo se trabaja en 3 alternativas, ¿sí? Teniendo claro ya esas alternativas, que ¿dónde las encontramos? En el árbol de objetivos. Teniendo en cuenta ese árbol de alternativas, entonces nos vamos a ¿qué? A hacer los análisis pertinentes para culminar con la identificación del proyecto, que básicamente es el marco lógico. Esa es la matriz de marco lógico, que es la base de la propuesta del proyecto. O sea, la matriz nos resume toda la propuesta, pero debemos escribir la propuesta. Por eso, en esta cuarta fase ustedes ya tienen todo dicho, pero en la quinta fase requieren que escribir la propuesta, porque todo lo que tienen aquí anteriormente básicamente es información, cifras, datos, pero transformarlo en una propuesta pues ya requiere hablar de todo eso que ustedes han encontrado, para que alguien que tome esa propuesta pues la entienda, porque si a alguien le entregamos una propuesta solamente con formatos, pues queda como si no le hubieran entregado nada. Por eso necesitamos en la estructura final escribir. No es fácil escribir, pero hay que hacerlo. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, Diana? No, señor. El árbol de problema, entonces este lo trabajaron en la fase 2. Este paso es el más trascendental. La realización de un buen análisis asegura avanzar sobre seguro en las posteriores fases. De lo contrario, si este análisis es incorrecto, podemos terminar planteando una matriz de planificación que no corresponde a la situación presentada. Es complementario al análisis de participantes.
Un árbol de problemas consiste en desarrollar ideas creativas para identificar las posibles causas del conflicto, generando de forma organizada un modelo que explique las razones y consecuencias del problema. Que eso es lo que estábamos diciendo anteriormente. Entonces, en la parte inferior van las causas y en la superior los efectos. ¿Y a qué responden? A las razones de por qué el problema y a las consecuencias de por qué ese problema generado. ¿Cómo hacer priorización de los problemas? Esto donde nosotros no solamente hubiéramos aquí trabajado un solo problema, sino que nosotros hubiéramos presentado varios problemas individualmente, pues esto se ampliaba. Y en el caso de ustedes lo que hicieron fue tomar los diferentes problemas, o sea, los 4 problemas que presentaban sus compañeros, y empezar a valorarlos hasta que llegaron a un acuerdo, encontrando pues cuál era como el más importante, ¿no? Y es a partir de ahí en donde ustedes empezaron a profundizar y a mejorar esas propuestas. Aquí no voy a tener las aclaraciones de cómo formular un problema. Al menos ya no ha vuelto a encontrar dentro de la formulación del problema estos conceptos de que no hay, que falta, de que no tiene, ¿sí? Porque eso no hace parte de la formulación de un problema, sino de la solución de un problema. Y reitero, cuando yo digo no hay, es porque ya he hecho un estudio previo, y no, ¿cómo puedo decir no hay? Si digo que falta algo, es porque ya he hecho un estudio previo. Entonces, básicamente estos conceptos nosotros los veníamos manejando mal, porque eso era lo que nos habían enseñado, que la falta siempre era un problema, y la falta es que un posible resultado o una posible solución, pero no es un problema. En la fase 3 ya se fueron ustedes al diseño, alternativas de solución. Y en esas alternativas de solución, básicamente lo que trabajaron fue los objetivos, y los objetivos refieren al árbol de objetivos. Y básicamente ese árbol de objetivos lo que nos muestra son escenarios ideales a futuro. ¿Qué es lo que se alcanzará cuando se solucionen los problemas? Y aquí es claro, se trata de definir las futuras soluciones de los problemas, planificación de proyectos orientados a objetivos. Y aquí dice reformular todos los elementos del árbol de problemas en condiciones reales positivas. Revisar las relaciones entre medios y fines. Las causas del problema dan pie a la formulación de objetivos del proyecto. Se convierten en medios. Las consecuencias, efectos, se convierten en fines, dando origen a la construcción de indicadores de efecto, impacto o de desarrollo. En ocasiones sucede que cuando yo estoy transformando los árboles de problemas a árboles de objetivos, como que hay mucha dificultad. Cuando se da ese tipo de situaciones y el tiempo apremia, entonces es mejor que borrar esos objetivos, ¿sí? O si no, hay que modificar nuevamente el árbol de problemas para que haya coherencia en el momento de la transformación hacia esos escenarios que ideales a futuro en este objetivo central. Como ven ustedes aquí, este árbol de objetivos, si lo comparamos con este de problemas, básicamente el diseño es el mismo. Lo único es que aquí trabajamos problema central
causas y efectos, y en el otro vamos a trabajar medios y fines. Objetivo central, y aquí trabajamos medios y arriba fines. Lo que no responde a esto, que las causas se transforman en medios y los efectos se transforman en fines. Si los vemos desde lejos y no alcanzamos a leer, se puede decir que es el mismo esquema, pero los contenidos son diferentes. El uno es negativo y este es positivo. Fase 4, que es la que ustedes encuentran. Análisis de alternativas, evaluación de acciones, recursos y aliados y la matriz. Básicamente el análisis de alternativas consiste en identificar estrategias alternativas a partir del árbol de objetivos, que si son ejecutadas podría proveer el cambio de la situación actual a la situación deseada. Es decir, la causa se convierte en medio y ese medio es la solución, digamos, a ese aspecto negativo. Esa es la situación deseada. Si yo no contaba con zapatos, qué bueno contar con unos buenos zapatos. Por eso se habla de que en este formato de análisis de alternativa, la primera columna trabaja los medios. Y aquí estoy relacionando 3 medios nomás. Ahí dice, acorde con el árbol de objetivos. 1, acorde con el árbol de objetivos. Acorde con el árbol de objetivos. Ahí están los 3. Y lo mismo las acciones. Hay que establecer acciones por cada alternativa o por cada medio, para mirar de qué forma estas acciones, a través de los análisis que hagamos, es la que más nos puede servir, o es la que más se acomoda a lo que nosotros tenemos. El jueves les decía que no siempre la mejor alternativa o la mejor acción es la que podemos aplicar. ¿Por qué? Porque en ocasiones no tenemos los recursos necesarios para hacerlo. Entonces hay que asumir dentro de esos criterios un criterio que nos permita valorar esa, digamos, como esa falencia, ¿no? Y ahí podríamos estar pensando en los recursos. Un criterio podría ser los recursos con que se cuenta. La acción 1 puede ser muy buena, pero el criterio de los recursos con que se cuenta resulta que son bajos. Pero para el caso de la acción 2, los recursos con que se cuenta podrían ser que altos, beneficiar esa. Y ese es el tipo de análisis que hay que hacer también cuando yo voy a establecer unos criterios. Hasta aquí dudas, preguntas, Diana. Profe, yo lo que hice, bueno, ahí como me dice que es de acuerdo al árbol de objetivos, yo cogí, copié exactamente igual cada objetivo que tenía, o sea, 3, eliminando uno como el menos importante, ¿no? De los medios, sí. ¿Cuántos Sí, tenía? ¿4? 4, sí señor, y dejé 3. Bueno, entonces no hay necesidad que en el árbol de objetivo deje los 4, sino deje los 3 que tenía, los 3 que tomó. Ah, Sí. otra cosa, profe, o sea que el último trabajo va también en el árbol de objetivos, el árbol de problemas, todo, para todo, En la fase 5 es la estructura final. y van todas las, No los cuadros, no solamente los cuadros, allá hay es que escribir. ¿Sí? Por eso le he dicho a ustedes que revisen un trabajo de grado, cómo se escribe. Ustedes ya tienen el problema,
Tienen las causas, tienen los efectos, tienen las alternativas de solución, todo eso es lo que lleva un trabajo, ¿sí? Lo que pasa es que no pueden estar pegando cuadros ahí nomás, hay que escribir. ¿De dónde salió eso? ¿Sí? Hay que escribir. Por ejemplo, si están hablando del municipio X, pues hay que contextualizar a quien va a leer sobre el municipio. Hay que hacer una descripción breve sobre esa comunidad, sobre ese municipio. Muy breve, ¿no? Porque tampoco es que ustedes van a elaborar un proyecto aquí al 100%, sino al menos que lleve la estructura del proyecto. ¿Sí? Porque cuando usted va a escribir un proyecto y vamos a hacer, digamos, el estado de arte, hay que empezar desde contar que esa problemática, cómo se ha manejado a través de estudios globalizados, después aquí en el país, después en el departamento, después en el municipio, después en la comunidad, ¿sí? Eso ahí sí ya requiere más investigación. Este solamente es como para que se dé cuenta de una estructura muy general de un proyecto, pero lo que no podemos permitir nosotros es que nos presenten solo que formatos, ¿sí? Ahí en la guía está establecido. Seguimos. Análisis de factibilidad de alternativas. Este análisis de factibilidad de esas alternativas, como ustedes miran aquí, la primera columna sigue siendo la misma. Pero aquí viene una segunda columna que ya nos dice, bueno, usted dijo que habían unas acciones con las cuales yo podía resolver ¿qué? O dar respuesta a mi objetivo. Sí, pero ¿cuál es la mejor opción? Entonces hay que establecer unos criterios. Aquí yo establecí algunos, pero eso es como ejemplo. Dije aquí que la alternativa, que el objetivo 1, hay 3 acciones y que los criterios que se iban a tener en cuenta para seleccionar la acción eran los costos, los beneficios, riesgos ambientales, riesgos económicos, riesgos sociales y otros. Pero yo cómo voy a establecer si es alto, medio o bajo. Les digo que alto voy a tomar una escala de 3 que para valorar cada uno de los criterios voy a tener en cuenta una escala de 1 a 5, en donde alto corresponde a la valoración entre 4 y 5, que medio entre 3 y 4 y que bajo entre 0 y 1. Entonces aquí cuando yo voy a hacer la valoración, digo, bueno, la opción 1 es alto, la otra media, la otra bajo y listo. Pero también debo hacer la claridad aquí, eso lo hace quien está elaborando el proyecto. Dice que para el caso mío, para el caso de este proyecto, la acción más viable es aquella que esté dentro de un puntaje de 2 a 1, ¿sí? O habrán otros, dice, no, las más viables para nosotros los que tengan más alta puntuación. Entonces, por ejemplo, aquí son 5 acciones y me da un promedio de 15. En la tercera acción, en la segunda me da un promedio de 12. En la tercera me da un promedio de 9. Como yo ya he hecho la aclaración que la que más alta puntaje obtenga esa la mejor para mí, pues entonces seleccionaría la acción 3, porque es la de más alto puntaje, ¿sí o no? ¿Sí? Eso lo defino yo. ¿Con qué objetivo se hace? Con el objetivo de que no hayan sesgos. No es que a mí me gusta más la acción 2. ¿Le gusta o es la que en el momento del análisis y la valoración realmente fue la que más alto puntaje usted obtuvo? No, la que más alto puntaje fue la 3. Ah, bueno, entonces la 3.
Por ello se busca este tipo de análisis para que los análisis no queden sesgados. Y así se hace con cada una de las alternativas. Por eso yo desde el inicio les manifestaba que solamente trabajaran con 3 causas y 3 efectos. Porque imaginen ustedes, hay proyectos que mostraban hasta 10 alternativas y eso les empieza a agrandar el cuadro. Y cuando vayan a elaborar la matriz de marco lógico es mucho más amplia. Porque en la matriz del marco lógico, digamos, usted seleccionó la acción 2 y para hacer esa acción 2, ¿cuántos procedimientos requiere? Por ejemplo, si se me ocurre ahorita aquí, ya que estamos, si la acción 2, digamos, decía que producir 50 docenas de pan por hora. Entonces hay que empezar a establecer el procedimiento. ¿Qué necesita hacer? ¿Cuánta harina necesita? Si le va a echar huevos, si le va a echar forno de hornear. ¿Cuánto tiempo le tarda a usted en el horno estar sacando tanta cantidad de pan? Todo eso hay que establecerlo, ¿sí? Y si usted tuviera 10 alternativas aquí, básicamente serían 10 acciones y por cada acción, imagínese unos 10, 15 procedimientos, pues eso la matriz de marco lógico le quedaría bien que muy amplio. Entonces la idea, esto es un ejercicio para que nosotros comprendamos cuál es la dinámica. Hasta ahí, si ya tienen más claro, están proyectando cómo es que, qué es lo que falta por hacer. Sí, Diana, más perdida. Profe, estoy perdida. ¿Por qué? ¿En qué se perdió? Yo nunca he entendido ese raco cuadro. ¿Por qué? ¿Qué no entiende ahí? O sea, los criterios, no sé, por ejemplo, o sea, los criterios siempre van a ser los costos, los No, esto, beneficios, por les eso. acabé de decir que estos fueron unos que a mí me ocurrieron. ¿Usted cómo va a medir, digamos, usted tiene aquí una alternativa de respuesta a un problema que tiene en su empresa de transporte, por ejemplo? Usted dice que la alternativa es comprar un vehículo. Sí. Y cuando yo digo comprar un vehículo, ahí no es claro. Entonces me toca comprar un vehículo o comprar una camioneta de tantos centímetros cúbicos con carrocería. ¿Sí? Ujú. Eso, usted ya sabe que compra esa carrocería, usted va a poder solucionar su problema. Pero ¿cómo la va a comprar? Acuerde que antes de este cuadro hay otro que dice que la alternativa y las acciones, ¿no? Entonces dice la acción 1, comprar una camioneta de, de esas características, digamos, de usada, ¿sí? Esa sería la acción. Esa sería la acción, porque esa acción es la que le va a permitir a usted tener el vehículo, ¿o no? Esa es la acción que usted va a hacer. Y no, yo tengo que comprar una camioneta usada para que me solucione el problema, ¿sí? Otra Mm, acción, ¿cómo puede usted comprar el vehículo? Sacar un crédito para comprar una camioneta nueva y usted coloca las especificaciones, ¿sí? Porque usted puede estar comprando una camioneta nueva, pero no de las marcas reconocidas.
Entonces hay que pensar, bueno, sacar un crédito es la segunda opción. Tercera, establecer un convenio con una empresa de transporte o un outsourcing. Si usted contrata con una empresa el servicio del transporte. Si ahí usted ya no va a tener que comprar carro ni hacerle mantenimiento, sino que tienes que pagarle a una empresa para que le presten el servicio. ¿Hasta ahí que va claro? Sí, señor. Esas son las tres acciones. Ahora llegamos a este cuadro. Bueno, ¿cuál de estas tres acciones me sirve a mí mejor? ¿Qué criterios voy a tener en cuenta yo para medir esa acción? Una podría ser en ese caso el transporte, los costos. En ese caso también los beneficios de ese transporte y de ese tipo de acción es importante. El criterio sería, ¿qué sería el criterio? No lo escuché, pues. ¿Cómo usted va a hacer para saber cuál es la mejor opción? ¿Usted tiene la plata? No. Entonces aquí uno de los criterios podríamos estar hablando de costos, ¿sí o no? Mm, Bueno, ¿qué beneficios tiene cada una de estas acciones para la empresa? El beneficio alto, medio, bajo. Si ya sé que tengo una valoración de 1 a 5, en donde alto es de 3 a 4, en donde alto es de 4 a 5, donde medio es de 3 a 4, donde bajo es de 1 a 0, les digo, bueno, beneficios. Si yo compro una usada, el beneficio para empezar a ser alto, medio o bajo. medio. ¿Por qué? Porque porque es de segunda, porque Bueno, toca de pronto meterle hacerle arreglos. bueno, eso análisis usted lo hace. Ahora, Oh, en la acción 2, que es el crédito para comprar una camioneta nueva. Los costos. Los costos para la empresa van a ser altos, medios, bajos. La empresa en este momento dado está para hacer ese tipo de créditos o va a tener que hacer un esfuerzo que alto. Estos costos van a incidir de manera fuerte a la empresa. o sea que también tiene el criterio 2 también, no, perdón. La acción 2 también tiene el criterio de costos. Todos. Estos criterios van para todas. A todas hay que medirlas con los mismos criterios. No, No a ya. una acción con unos criterios y lo otro no. Ah, ¿Sí? definimos Eso los es lo mismos mismo. criterios para Eso es los lo, tres medios. eso es lo mismo que cuando usted es casada o soltera. Eh, Unión a, libre. a rejuntar, sí. Entonces, antes de eso, yo creo que usted tenía pensado, bueno, ¿y cuál es la mejor persona con que yo voy a unir qué? Mi vida. Con este uno, Ujú. con este dos, con este tres. ¿A usted qué le gustaría? ¿Qué es importante para usted? Y ahí empieza a establecer los criterios. Que sea trabajador, que tenga plata, ¿sí? Que sea Ujú. detallista. Bueno, ahí usted establece y empieza a valorar, ¿sí? Ya me entendí. Pero generalmente cuando estamos hablando de ese tipo de ocasiones como que no se valora en nada, eso ahí le damos gustos al corazón, ¿sí? Pero nunca Sí, uno se señor. pone a proyectar su vida, que uno no lo piensa. Después me dice, ay, yo no sabía que a él le gustaba mucho garrote. Ay, yo no sabía que tenía 10 hijos.
Eso y quién la mandó, ¿sí? O lo mismo con otra persona, ¿sí o no? Un hombre. Y ay, yo no sabía que la señora tenía 10 hijos. Y dije, no, pues yo llegué y aparecieron los 10. ¿Ah? Todo por lo mismo puede pasar con un proyecto. Y dije, uy, yo saqué un crédito y resulta que no tuve en cuenta aquí que en esa empresa yo necesitaba el transporte, era pues para la actividad que desarrolla la empresa y yo no analicé cómo estaba esa actividad en el mercado. Y me puse a sacar un carro nuevo y eso ya yo no, ese carro lo tengo ahí subutilizado. A mí ya había servido mejor un carro de menos valor, más pequeño. O viceversa, me había servido un carro más grande y una vez hubiera salido. Porque en estos criterios para eso. Entonces por eso yo digo que los criterios los establece dependiendo del proyecto que se vaya a desarrollar. ¿Sí? Porque hay veces montamos proyectos y no pensamos en los vecinos del barrio. ¿Sí? Llevarle los buñuelos en una bicicleta al vecino. Pero resulta que el mercado de los buñuelos era mucho más amplio. Usted no necesitaba ni bicicleta ni nada, usted necesitaba era hacer un buen empaque, tener unos buenos embalajes para poderlos llevar ¿qué? Internacionalmente. ¿Sí ve cómo cambian las miradas y las cosas así? Ahí ya no necesitaba tanto estar pensando en cargar el buñuelito para el lado, sino necesitaba pensar. Ahí sí le servía mejor un outsourcing para llevar esos buñuelos allá al puerto. Pensar en qué, en el embalaje, en el empaque de ese proyecto para la durabilidad, acorde a qué, pues al tiempo que gastaba en llegar al otro lado. Ahí ya empieza uno a pensar en otras cosas. Eso es lo que yo quiero que ustedes piensen. Porque eso no lo saben sin ustedes, ¿a qué le están apuntando? Yo simplemente lo que voy a mirar es la coherencia. Y no es inventar cosas por inventar, tratar de hacerlo lo más real posible. ¿Sí? Una vez me presentaron un proyecto de hacer mantecadas. Bueno, mantecadas. Me presentaron el mercado. Y bueno, ¿y cuál es la diferencia de las mantecadas a las otras que uno encuentra en el mercado? No, profe, la diferencia es que esta la hacemos en un horno en donde, en esas estufas que encuentra uno en el campo, ahí se tiraron lo que me habían dicho ya anteriormente. Y bueno, y entonces, ¿cómo estamos de esa valoración de los riesgos ambientales? ¿Cuántas mantecadas van a hacer ustedes? ¿Cuánta cantidad de qué? De leña van a necesitar. ¿Cuánta contaminación de ese humo van a generar? ¿O ustedes solamente están pensando en vender mantecadas y todos los daños que nos los comamos del resto? Sí es lo importante que es, pero yo coloqué aquí que tengamos en cuenta de pronto riesgos ambientales, riesgos económicos. Por ejemplo, en este caso de sacar crédito, ¿será que los riesgos económicos son altos, bajos, medios, dependiendo de estas acciones? Yo diría que en todos los riesgos económicos, lo que hemos dicho aquí, serían altos. Porque usted compró la camioneta, si sea usada, pues usted sacó un poco de plata de la empresa que de pronto puede hacer falta para qué, para desarrollar su actividad. Y si sacó un crédito, pues peor. La empresa sí produce para eso. ¿Qué otro tipo de gastos tiene?
o contratar una empresa. Muchas de las veces es mejor manejar outsourcing, contrato uno el servicio y no, por este mes lo necesito 15 días, por el otro mes lo necesito 20 días, por este 8 días. Y ahí empiezo a qué? A mirar que los riesgos económicos en un lado pueden ser más bajos que en otros. Bueno, digamos, porque estoy haciendo mucho como la tarea, nos está cogiendo la tarde ya. Análisis de resultados. Ya después de usted haber analizado cuál de esas acciones es la más viable, entonces usted viene aquí al análisis de resultados. La alternativa y la acción con mejor valoración. Usted simplemente la relaciona aquí y hace la observación de por qué escogió esa alternativa, muy concreta. ¿Y cómo nos empieza a reducir ya aquí? Después viene ¿qué? La matriz. Esa matriz de planificación básicamente está centrada en todo lo que yo registro en ese árbol de problemas, en ese árbol de objetivos. Y se presentan en 4 columnas y en 4 filas. Yo generalmente le agrego una columna, que es de los supuestos. Y en esas 4 columnas que va, la primera columna hace referencia al resumen de todo el proyecto. ¿Y qué va en esa columna? Profe, Sí, ¿me deja ver el de análisis de alternativas? de alternativas. El si- y el siguiente cuadrito. Pues ya el resultado de esto, Pero ese cuadrito no lo tenemos. como que no, es el de Ese alternativas. resultado no. ¿Cuál es la mejor acción? La mejor acción De todo eso que hizo no lo aquí, entiendo de tampoco. lo que hicimos aquí. Entonces perdí el tiempo explicando yo todo este rato aquí cómo identificamos cuál es la mejor acción. Pero, profe, ya le digo eso. Y no, entonces, ¿para qué estaba explicando O eso sea, ahorita? ahí definimos cuál fue la mejor acción, ¿no? Pues claro, y esa es la que usted va a registrar allá. Profe, se les escuchó entrecortado. Por eso que después de ese análisis viene aquí, coge la alternativa y dice la mejor acción que se identificó después de los análisis es esta, y ya la escribe ahí. Ya le entendí, es que su merced dijo que la mejor alternativa y se coge La mejor la opción, la acción. mejor acción, sí, La, la acción. bueno, ahora sí le entendí, profe, es que como dijo que la alternativa. Pues la alternativa y la mejor acción de estas. Y escribe, como aquí arriba están las acciones, esa es la que usted va a escribir allá. Aquí. La acción 1, usted la puede escribir ahí tal y cual la tenía allá. Y la observación de por qué. Y así para cada una de las alternativas. Y ahí ya empieza. Y luego sí Ya, se ya. va a la matriz. 4 columnas y 4 filas. Que yo dije ahorita que yo le agregaba una columna, que es de los supuestos. Y entonces queda en la primera columna. En la primera columna da todo el resumen, que tiene que ver con los indicadores, los medios de identificación, los supuestos. ¿Sí? Esas son las 4 columnas. Indicadores, medios de verificación. Aquí hay otra que se llama resultado y los supuestos, ¿no? Para las 5 columnas. Y en las filas va todo lo que está en el árbol de objetivos, miren. El fin, el propósito, los componentes o productos y las actividades. Aquí dice que las actividades requeridas para producir los componentes.
¿Y qué es el componente del producto básico? Estos son los medios, resultados completados en el transcurso de la ejecución del proyecto. Los componentes son los medios. Ese es el producto, esa alternativa de solución que usted está dando. Y es el propósito, ese es el objetivo central. Y los fines también están contemplados en el árbol de objetivos. Y entonces, ¿cómo le queda eso? Mire, el resumen, indicadores de logro del objetivo, los medios de verificación, la evaluación y los supuestos. Ahí están las 5 columnas que digo. Y en las filas, el fin, el propósito, los componentes y las actividades. ¿De dónde sale esto? Del árbol de objetivos. Me toca echar para acá. Toca volverme. Profesor, Mírelo acá. ¿Sí? ese último cuadro, yo no tengo eso en mi trabajo. ¿Cuál? La matriz, De planificación. esa matriz no la tengo. El formato. Miramos. Eso va en la próxima En fase, en la fase final, la fase final. Que ya abrimos. porque eso no está en la fase, en la cuarta. Espéreme, salgo de esta. Salgo de esta. Y me voy. Me salgo de esto. Y me voy. Sí, pasto. Aquí donde está el curso. Aquí está. En aprendizaje. ¿Dónde está aprendizaje? Aquí la guía 5. Consultar fase de planeación. Aquí me voy otra vez para la fase 4. Lectura crítica. En la fase 4. Bueno. Otra vez voy a compartir. Aquí estoy en la fase 4. Yo no sé ustedes si han visto la guía o no la han visto. ¿Diana la ha visto? Pues claro, profe, ya la ¿Seguro? hice paso a paso, sí, señor. Anexo 4. Evaluación de las acciones. Mire, ahí está el cuadrito. Realice ajuste de los recursos. Bueno, esto es lo de los recursos, no lo mostré ahorita. Después viene aliados de cooperación, que tampoco lo mostré porque estoy solamente en los marcos lógicos. Y miren, anexo 5. Anexo 5. Aquí anexo 7. Eso está en el ítem 6. Establecimiento de indicadores de control, seguimiento, evaluación. Impacto del proyecto. Resumen narrativo. Indicadores, medios de verificación y evaluación del proyecto. Fin, propósitos, productos y actividades.
¿Está o no está? Diana, ¿en qué periodo es que va? Diana, ¿usted en qué periodo va? ¿Sí lo ve? Diana me perdió ahora. Aquí estoy, profe, espérame que estoy mirando yo porque no tengo ese. ¿Está mirando la guía? Sí, señor. Ay, pues sí, profe, qué pena, es que yo no hice hasta allá eso. Yo no vi mal. Esa guía tiene ¿cuántas páginas? 12. Ujú, 11. Bueno, aquí tengo yo 12 aquí en este PDF. Espérame, profe, porque yo tengo que... Ay, yo qué. Espere. Ay, sí, profe. Qué pena. Y ahí dicen, en el trabajo a entregar de la fase 4. Ahí dice, matriz de marco lógico, anexo 7. Sí, señor, tiene toda la razón. Dije, voy a mirar. Estas guías ¿Sí? yo para las próximas ofertas las voy a quitar. ¿Por qué? Porque dicen que se confunden mucho los estudiantes. Y ahí lo que yo les decía a algunos estudiantes, ustedes miraron el anexo 2 y profe, ¿qué dice? No, profe, ahí en el anexo 2 dice temas, preguntas contextualizadas y respuestas. Ya. ¿Y entonces usted qué hizo? Pues eso, profe. ¿Y usted cree que es una pregunta contextualizada? Mm, ¿Y usted leyó la orientación que hay ahí en el anexo, en el formato? Mire, ahí dice, realice lectura comprensiva del tema y formule pregunta contextualizada sobre el tema. Usted no puede formular una pregunta contextualizada y no ha leído. Respuesta. Presente una respuesta concreta, acorde a la lectura realizada. 50 palabras. Concreto, eso es lo que usted comprendió. Ya, ¿y a dónde dice eso? Ahí no decía, mire, ahí todos los formatos tienen explicación. ¿Sí? Mire, ahí en los recursos también ahí tiene la explicación. Participación porcentual, cómo lo sacan. Bueno, después de resuelto eso, seguimos. Como ven ustedes, esta matriz, básicamente los datos que toma es del árbol de objetivos. Simplemente que los organizamos aquí. ¿Qué, qué debemos hacer nosotros aquí? Usted ya tiene las alternativas, ya tiene qué acciones va a desarrollar, ya tiene cuál es el propósito, cuáles son los fines a alcanzar. Bueno, ¿y cómo va a medir todo eso de que si se cumplió o no se cumplió? Entonces para eso vienen los indicadores de logro. Las actividades es la lista de acciones a realizar para cumplir con todo producto. Eso es cuando le estaba hablando de los panes. Yo que salió una lista. Básicamente, en el indicador aquí dice, básicamente es el cronograma de actividades. Entonces ahí el indicador que necesitaban, ¿cuánto? 50 kilos de harina. Entonces, un indicador podría ser aquí, si estamos hablando de que la alternativa es producir aquí en este componente 50 docenas de pan, entonces el indicador va a ser
docenas de pan, ¿sobre qué? Producidas sobre la proyección del pan o el total de pan a producir. Si usted de las 50 no produjo sino 40, entonces 40 sobre 50. Y eso le da el 80%, ¿sí o no? ¿Sí? Y entonces ahí, ¿qué hay que hacer? No cumplió, que un 20% faltante. Entonces esta matriz lo que me permite a mí es después dar explicaciones. Yo generalmente cuando me llevan a elaborar proyectos, a evaluar proyectos y hacer seguimiento en los municipios, lo que hago es, déjenme ver los proyectos que van a desarrollar, déjenme ver la matriz final. Entonces yo simplemente generalmente dice, no, es que aquí dice que el proyecto era para pavimentar 1000 metros de vía en 3 años. Y bueno, estamos en el tercero, deben estar los 1000 metros ya pavimentados, ¿sí o no? Y ahí no están los 1000 metros, ahí hay 800. Usted entonces cumplió con el tanto por ciento. ¿Dónde están esos recursos? Fue que no. Usted dijo, ahí el indicador está ahí. ¿Dónde está la plata? Sí, es lo sencillo que es cuando uno tiene organizado ya un proyecto. Pues esto es lo que me va a permitir a mí hacer seguimiento. Ese indicador. Entonces, y bueno, y los medios de verificación, ¿en dónde yo puedo ir a revisar que realmente se hizo? Aquí, por ejemplo, si era en vías, la fuente de información, unos dicen, no, pues los veedores del proyecto, sí, a ellos les puedo echar la culpa. O simplemente la medida de qué, del tramo pavimentado. A usted va a poner a medir, dije, claro, no es que yo el que estoy evaluando el proyecto, yo el que tengo que dar cuenta si cumplió o no cumplió. Y pues le estoy diciendo que de los 1000 usted hizo 800. Y yo no sé hacer vías. Usted es el que sabía hacer y dijo que iba a hacer las 1000. Y aquí hay 800. La evaluación, entonces uno hace la conversión. 800 sobre 1000, entonces cumplió el 20%. Y ahí uno hace la evaluación y ese es el informe que entrega con el soporte de lo que le entregaron el proyecto. Los supuestos. El señor del proyecto en un momento dado lo que puede decir, sí, yo había quedado a hacerlo en los 3 años, pero también el proyecto dice que al cierre del tercer año me pagaban ¿qué? Ese 20%, y como no los he hecho, pues no me han dado el 20%, esto del 20%, y está dentro del presupuesto del municipio, por lo cual lo que yo he hecho sí cumple con el 100%. ¿Y cómo del supuesto? En el supuesto, pues, aquellas situaciones fuera del control de la gerencia. Si no ha terminado, pues no le pagan. Sí, lo bonito que es eso, Diana. Bueno, vamos a ver un caso práctico rapidito, ¿vale? ¿Lista? Sí, señor. Un caso práctico. Este caso práctico consiste en qué? En fortalecer, digamos, o en mejorar indicadores de alfabetización en X región. Y aquí le dan a uno el caso. Aquí les voy a la región X presenta una situación de graves carencias socioeconómicas. Se trata de una región de media montaña en la que la población dedica fundamentalmente al cultivo de arroz, soya, el algodón y algunas especies hortícolas. También existe la explotación ganadera, especialmente de ovejas,
cerca a la ciudad y algunos comercios, 2 o 3 residencias, varias cantinas, una emisora de radio muy escuchada en toda la región, un centro de salud, una farmacia, 2 escuelas públicas y otra privada administrada por monjas y un puesto de policía. Con eso yo ya estoy haciendo una descripción del escenario donde voy a tener que desarrollar un proyecto. O no queda claro más o menos, uno se empieza a ubicar para dónde va. ¿Mm? Con esa descripción usted no tiene más o menos una idea del municipio o del territorio o de la región. ¿Qué más le dicen? Todos los viernes se organiza un mercado al que acuden los campesinos de las comunidades de los alrededores para vender sus productos y adquirir los insumos que necesitan. Diana, ahí no tiene ya como una contextualización de esa región. No se la alcanza a imaginar. Sí, señor. Y aquí sin más. La población en su mayoría es de bajos recursos, que uno ya empieza a hacerse más idea de cómo está la familias campesinas, emigrantes, entre otros. Al igual el servicio de autobuses es escaso, vías en mal estado, se presentan conflictos en la región, destruyendo gran parte de la infraestructura, empeorando la situación de la población, incremento de indicadores de mortalidad y desnutrición, y se elevó el analfabetismo, bajas oportunidades de trabajo, que existen pequeñas empresas. Ahí ya le dan otros elementos. El gobierno nacional ha puesto en marcha un plan de desarrollo regional que pretende en 5 años mejorar los niveles de vida de la región X con el resto del departamento, para lo cual contrató a un grupo de estudiantes de empresas asociativas en el contexto local y global, que contribuya a esta tarea, diseñando una intervención frente a la situación educativa en la ciudad. ¿Sí? Ahí ya está Diana resolviendo el problema. Espérenlo, lo dejo más visible. El equipo del grupo 1 de este curso, muy animado con el proyecto, inició con la realización de un diagnóstico y encontró lo siguiente: altos niveles de analfabetismo en todos los niveles. En general, cualificación educativa baja de la población mayor de 15 años, lo cual contribuye a la violencia intrafamiliar, intolerancia, alcoholismo, poca participación en la vida sociopolítica, dificultad de acceso laboral, bajos niveles de ingresos. De igual forma, se identificó 2 instituciones educativas públicas deterioradas, material didáctico en mal estado, en donde asisten más de 1000 niños hacinados en estas instituciones. El número de maestros es mínimo, altos índices de fracaso y de deserción. La otra institución privada maneja 300 niños. Los niños campesinos asisten de forma irregular, por distancias. Se conoce que hay más de 10.000 niños y niñas con menos de 15 años y solo una décima parte asiste a la escuela. Muchos más no asisten porque desarrollan tareas productivas. ¿Es claro o no es claro el contexto de por qué el gobierno va a desarrollar un plan para mejorar la parte educativa? ¿Mm? Y ahí coloca estas otras imágenes. Muchachitos ahí, pero mire la población que viene del municipio, bastante. Sigamos. Entonces, desarrollo del proyecto. Como hicieron un diagnóstico, entonces lo primero que hicieron fue que
Ir donde ir a esas comunidades y reunirse con quién, con la población y empezar a hacer lluvia de ideas. ¿Se acuerda que allá en el marco lógico, en la ruedita que vimos, hay que hacer el análisis de los participantes y hacer lluvia de ideas para la identificación del problema? ¿Cuál es el instrumento que aconsejaban, Diana? ¿O ya le olvidó ¿Era el árbol de problemas? sería para la identificación del problema? No estamos haciendo análisis de problema todavía. Estamos identificando el problema. Para definir el problema, ¿no? Por eso, pero para la identificación del problema, ¿qué era lo que nos decían? Me la voy a llevar hasta allá. ¿Qué era lo que había que hacer? ¿Qué instrumentos recomendaban? Léalo sin nervios, como pueda. Brainstorming. Que eso es equivalente a una lluvia de ideas. Ideas. ¿Sí? Bueno, otra vez me salgo de ahí y me voy para donde estábamos. Eso ya es un concepto que usted debe empezar a interiorizar. Bueno, sigamos. Entonces, en esa lluvia de ideas, ¿qué decía la comunidad? No, lo que faltan es instituciones educativas, no, lo que sucede aquí es que hay varios bajos ingresos de los padres de familia, no, que el analfabetismo es en toda la región, que existe poco interés por el estudio de los padres, o sea, a los papás no les interesa que los chinos estudien. No, que la distancia a los colegios impide la asistencia a esos centros educativos. No, que hay mucha violencia intrafamiliar arraigada en la región. Que existen niveles bajos de escolaridad media. Que falta infraestructura educativa para desarrollar actividades educativas. Que hay poca inversión pública en educación, que falta material didáctico en las instituciones educativas. Todo eso es una lluvia de ideas. Pero ¿cuál era el problema? De todo eso, ¿cuál será el problema? Un problema que recoja todo esto. El analfabetismo. El analfabetismo. Entonces, miremos a ver. Casi. La región X cuenta con bajos niveles de escolaridad medio. Ese es el problema. ¿Sí? Ese recoge todo lo que hay aquí. Por eso el análisis de problemas, la identificación del problema, perdón, requiere de qué? De hacer esa lluvia de ideas y empezar a categorizarlos por grupos. ¿Sí? Cosas semejantes hasta que empezamos a qué? A encontrar una situación que recoja todas esas situaciones. Y en este caso, la región X, la realidad es que cuenta con bajos niveles de escolaridad media. Por eso, toda la descripción que nos hacían del municipio y todo lo que pasaba allí. Teniendo usted ya este problema identificado, entonces ahí sí va a qué, a hacer qué. ¿Cuál es el paso siguiente? Me así que me toca volverme otra hasta allá. El que me había dicho anteriormente. ¿Cuál es? Pensé que me estaba escuchando del problema. ¿El qué?
Análisis del problema. El análisis del problema. Aquí vamos para el análisis del problema. El problema que se había identificado, este es un ejercicio ya de un ejemplo que habían hecho, y es la región X cuenta con bajos niveles de escolaridad en educación media. Ese es el problema central. Después de usted tener ese problema central claro, que es lo que he venido insistiendo, ahí es mucho más fácil empezar a hacer ese tipo de análisis. Bueno, ¿y qué ocasiona esa situación? Con toda esa lluvia de ideas, aquí estamos citando tres. Dice que el nivel de oferta educativa media es muy bajo. ¿Sí? Si hay un nivel de oferta de educación media bajo, o sea, no hay instituciones que oferten ¿qué? Educación. Por eso se ocasiona que en la región la escolaridad sea que de bajos niveles. ¿Qué otra cosa puede estarlo causando? Que hay un nivel de ingresos económicos de las familias bajos. Eso también nos habían dicho allá en la lluvia de ideas. También, no, que hay mucha deserción escolar. Si hay deserción escolar, pues si los chinos no van a estudiar, se van del colegio, que no, los indicadores empiezan a ser cada vez mayores y hay menos nivel de formación. Estas son las causas directas, perdón. Pero ¿qué ocasiona que el nivel de oferta educativa sea bajo? Puede ser porque no se realizan inversiones para la construcción de centros de educación media. Y eso también lo habíamos identificado allá en la lluvia de ideas, que no se invertía ¿qué? En educación. ¿Qué puede ocasionar el nivel de ingresos económicos en las familias bajos? Pues que no se realizan programas para reducir tarifas a niveles económicos. Si la gente no tiene plata y no se les brindan oportunidades para que puedan mandar los muchachos al colegio, pues eso ayuda a que los niveles cada vez sean ¿qué? Más bajos. ¿Qué ocasiona la deserción escolar? ¿Qué puede estar ocasionando eso? Perdón. ¿Qué puede estar ocasionando los niveles bajos? ¿Qué puede estar ocasionando que la gente deserte? Que no hay actividades en los colegios que permitan ¿qué? Seguimiento a los estudiantes, pues para identificar qué les está generando que no quieran volver al colegio. Y ahí ya estamos haciendo un análisis de qué, del problema, y estamos identificando cuáles pueden ser esas causas. Pero como decimos también que cada causa es generadora de una consecuencia, si se aumenta, aquí ya me pasé al de objetivos, perdón. Si se aumenta, digamos, esta oferta educativa baja, ¿qué ocasiona? Pues un bajo crecimiento económico de la región. ¿Por qué razón? Como no hay una oferta educativa que les permita a los estudiantes o a los muchachos jóvenes ir a estudiar, pues el crecimiento económico va a bajar. ¿Por qué razón? Pues porque no hay aportes, porque las empresas de la región en un momento dado no van a contar con la mano de obra suficiente para qué, para fortalecer, digamos, esa economía. Si hay esos niveles de ingresos económicos bajos en la familia, ¿qué ocasiona? Pues que haya un porcentaje bajo de estudiantes que ingresan a la educación media. Si no hay con qué mandar a los chinos a la escuela, pues
los indicadores empiezan a ¿qué? A ser cada día más bajos. La deserción escolar, si la gente se va de la escuela o del colegio, la consecuencia es que se enfrentan problemas para la consecución de empleo. Y a la final todos estos efectos se van a ver reflejados ¿dónde? En un aumento de problemas sociales en la región. Recordemos ustedes que allá en la lluvia de ideas decíamos que la gente manifestaba que había violencia intrafamiliar, que había maltratos, que los padres no se interesaban por el estudio de sus hijos, ¿sí? Y todo hace referencia a esas problemáticas sociales en la región. Este sería el análisis de ese problema a través de ese árbol de problemas. ¿Y todo partió de qué? De la identificación de ese problema. Se facilitó cuando hubo claridad en el problema. Duda, pregunta aquí, Diana. No, señor. Bonito como se mira y cómo se va resolviendo. Sí, señor. Una cosa tiene que tener coherencia con la otra. O si no. Ahora, después del análisis de problemas viene ¿qué? El análisis de objetivos. Objetivos. Que el análisis de objetivos es simplemente coger ese árbol de problemas y pasarlo a ¿qué? A un escenario positivo. Por ejemplo, el problema era que habían bajos niveles de educación media. Aquí en el objetivo ese problema se convierte en ¿qué? Ese problema se convierte en el objetivo central, en el propósito de la propuesta. Y aquí ya no hablamos de bajos niveles, sino aumentar la escolaridad en educación media de la región. Ya esa es la mejora que se pretende. En el árbol de problemas decía que había una baja oferta, aquí es aumentar la oferta. Que habían bajos ingresos, aquí ayuda a las familias con problemas económicos. Que hay una alta deserción, en reducción de esa deserción. Que por el hecho de no haber oferta educativa decíamos que había bajo desarrollo, entonces aquí hay un aumento en el crecimiento económico, o un aumento en el número de estudiantes que ingresan al colegio, hay una mejora de oportunidades en la consecución de empleo, y los problemas sociales que estaban creciendo, pues básicamente aquí hay disminución de los problemas sociales. Si usted mira este esquema con el anterior, así rápido, usted cree que es el mismo, ¿sí o no? Mire. ¿Sí ve que pareciera el mismo, pero no lo es? Porque el contenido de uno es negativo y el contenido del otro es positivo. Después de tener el análisis de objetivo, entonces nos venimos a lo que usted ya maneja bien, el análisis de alternativas. Y el análisis de alternativas es tomar todos esos medios que estaba aquí en el árbol de objetivos, mírelos, aumentar, ayuda y reducción. Aumentar, ayuda y reducción. Usted ya sabe que el escenario ideal es aumentar la oferta en los centros de educación media. Pero ¿cómo lo puede hacer? Para que haya más oferta. Construcción de un centro educativo a partir de una compra en lote. Otra puede ser una compra de un edificio con el fin de realizar adecuaciones pertinentes que permitan el funcionamiento del centro educativo. Otra acción puede ser arrendamiento de una edificación. Ya no comprarla, sino arrendarla. Eso en cuanto a la primera alternativa. Esas tres
acciones hay. En cuanto a la segunda, ayuda a las familias con problemas económicos. La acción 1, beca por un año por cada 2 años consecutivos estudiando en el plantel. O sea, para motivar a los muchachos, usted estudia 2 años y le regalo uno. ¿Sí? Otra acción, tarifas de matrículas acorde al nivel socioeconómico. Acción 3 no se estableció. Reducción de la deserción. Puede ser la misma acción de la ayuda a las familias. Becar a los muchachos por cada 2 años que estudien consecutivamente. Eso es motivante, entonces los muchachos menos se desertan porque los papás van a tener más posibilidad de que, como de ahorrar y poder pagar los 2 años de estudio. Otra acción es actividades de seguimiento a estudiantes potenciales de deserción, o sea, hacer seguimiento a los muchachos que tienen más dificultades. Y ahí están las 3 acciones por cada una de las alternativas. ¿Cuál es la mejor? No sabemos. Entonces viene aquí a la siguiente, a los criterios que le gustan a Diana. Entonces la columna 1 ya sabemos que son los medios, que las acciones aquí están, pero hay que establecer unos criterios. Aquí, ¿qué criterio tomaron? Costos, beneficios, riesgos ambientales, riesgo económico y riesgo administrativo. ¿Por qué razón? Porque básicamente la problemática estaba enfocada a que no habían instituciones educativas, por tanto no había oferta académica. Entonces la primera acción para aumentar la oferta de centros educativos, ¿cuál era? ¿Cuál era, Diana? Ya vamos a terminar. Diana, se me perdió, Diana. Se me perdió. Aquí estoy, profe. ¿Qué me Análisis. preguntaba? Me perdí ahí. Pues, que ¿cuál era la primera acción que habíamos dicho para la primera alternativa? De aumentar esa oferta educativa, aumentar esa oferta de centros de educación. Crear colegios eran, me parece. Crear colegios. En todos hay que crear colegios. Ah, no me acuerdo, profe. No, ya no, que me está durmiendo ya ahí. Y esto necesita estar uno despierto. Mira. Construcción de Construcción. centro educativo a partir de la compra de un lote. O sea, construirlo. Ah, ya. Y el otro es comprar un edificio y Comprar. adecuarlo. El otro es arrendar un edificio. Vamos a trabajar solamente la 1. Sí, la Bueno, profe. alternativa 1 a que no aburre. Entonces aquí, en la acción 1, ¿qué era la qué? Comprar un lote. Comprar un lote y construirlo. Entonces, ¿qué criterios vamos a tener ahí? Que los costos, los beneficios, riesgos ambientales, los riesgos económicos y los riesgos administrativos. Los costos, pues construirlo, comprar el lote y eso, pues eso es alto, ¿sí? Eso es un costo alto. Los beneficios también van a ser altos. ¿Por qué razón? Porque van a haber más posibilidades de que los muchachos puedan ir a estudiar. Los riesgos ambientales son medios. ¿Por qué razón? Porque como se va a construir un edificio, pues hay que hacerlo con base en la normatividad. Los riesgos económicos van a ser más bajos, porque los recursos como municipales, pues esa institución, esas infraestructuras van a ser del municipio, no están arriesgando a que pierda la plática. Los riesgos administrativos son medios, pues precisamente porque las personas que van a trabajar allí hacen parte de qué, de esa administración pública y además los profesores hacen parte también de esa línea. En cuanto a
comprar un edificio y adecuarlo. Dicen que los costos no van a ser altos, van a ser medios, pues porque ya hay una infraestructura, entonces las adecuaciones pues van a requerir de menos de recursos de inversión. Los beneficios van a ser altos, los riesgos ambientales medios, y los riesgos económicos bajos, porque es una compra, eso también va a ser del municipio, y lo administrativo lo mismo. En cuanto a la acción 3, arrendar un edificio, dice que los costos van a ser medios, que los beneficios medios, todo va a ser medio. Pero cuando hablamos de riesgos económicos medios, claro, porque si en un momento dado usted no va a tener la posibilidad de ¿qué? De adecuar esa infraestructura, porque por ser arrendada eso no es eso no es un predio ¿qué? Del Estado. Entonces usted no puede invertir en plática donde no hay propiedad del Estado. Analizando los tres, la segunda opción, la segunda acción es la más viable en este momento. O sea, el de arrendar el edificio ahí y adecuarlo. ¿Por qué razón? Porque necesitamos rápido hacer las cosas. Y estamos hablando de que los indicadores están creciendo mucho en cuanto a bajos niveles de educación media. Entonces necesitamos contar con infraestructuras físicas que les permitan rápidamente pues, poder matricular estudiantes. Entonces, para este caso, la acción 2. ¿Sí? Y aquí viene lo otro, que es el análisis de los resultados. Acción con mejor valoración, compra de edificación con el fin de realizar adecuaciones pertinentes que permitan el funcionamiento del centro de educación media. Observación. Los resultados reflejados muestran esta acción como la mejor alternativa a implementar, mostrando que los costos pueden ser manejables por el proyecto de acuerdo a su presupuesto. Los beneficios para los usuarios son altos y los riesgos se clasifican de acuerdo a su tipo en lo económico con un nivel medio, en lo ambiental con un nivel bajo y en lo administrativo con un nivel medio. Con esta valoración permite dar una cierta ventaja en la factibilidad sobre las otras acciones analizadas. Eso en cuanto a la alternativa de aumentar la oferta educativa. ¿Y de dónde salió eso? Del árbol de objetivos. Actividad, producto, propósito, fin, que es lo que nos permite ir a la matriz. Fin, propósito, producto y actividades. En cuanto al fin, era disminuir los problemas sociales en la región. Eso nos decía el árbol de objetivos, ¿sí o no? Mire, disminuye los problemas sociales en la región. Ese es el fin. Y el propósito, aumentar la escolaridad. Propósito, aumento de la escolaridad. Producto, incremento en el número de instituciones educativas. Este lo hice solamente para la alternativa 1, ¿no? Actividades, aperturas de centro educativo en la ciudad. Y aquí no, en actividades solamente estoy diciendo de apertura, no estoy relacionando todas las actividades que hay que desarrollar, solamente las estoy dejando así general. En cuanto a los indicadores, en el caso de disminuir los problemas sociales en la región, ¿cuál puede ser un indicador? Aquí dice que al menos el 70% de la población ingresa a la educación media. Recordemos que estábamos en un 10%. Aquí estamos hablando de que al menos el 70%. O sea, significa que si son 10.000, al menos 7.000 jóvenes estén estudiando. Medios de verificación, los registros estadísticos en instituciones educativas. Además, los registros ya los maneja en línea el Ministerio de Educación para saber la población de los municipios
en edad de escolaridad, ¿cuántos son? Entonces sería ir a mirar allá a ver si esos 10.000 hay 7.000 estudiando. La evaluación que sería la otra columna, si estamos hablando de un 70%, entonces mirar si de esos 7.000 realmente se cumplió con los 7.000 o solamente 6.000. Si es 6.000, entonces sobre 7.000 y eso nos da un porcentaje. Y si no se cumplió, entonces hay que hacer planes de mejoramiento. Los supuestos son todas aquellas acciones o situaciones que no pueden ser manejados por quién, por quien gerencia el proyecto. En este caso, no asignación de recursos gubernamentales. Si no se asignan los recursos a tiempo, pues difícilmente se va a poder cumplir con el desarrollo de la propuesta. Y así se hace ¿para qué? Para cada uno de los productos, de las alternativas. Básicamente lo que se va a cambiar aquí es productos y actividades. En productos son todos los medios, aquí solamente relacionamos uno y son 3. En actividades son las acciones que nosotros vamos a desarrollar por cada una de las alternativas, o sea que este cuadrito empieza a agrandarse. ¿Cuál es el trabajo aquí? Establecer indicadores y medios de verificación. ¿Dudas, preguntas? No, señor. Yo estoy así, mire, esperando. Pues ya todo quedó claro, profe, pero pues cualquier duda le preguntaré en el camino. Ah, profesor, yo quería comentarle algo. Nosotras, por ejemplo, ya hemos hecho, entregamos las partes individuales, ¿cierto? Entonces, pues Sí, el profesor nos hizo retroalimentación. O sea, ¿tenemos que retroalimentar a nuestro trabajo o será que ya podemos empezar a hacer pues todo sí, el trabajo en grupo? colaborativo, sí, colaborativo. O sea, ya no... Ya Ah, arranquen ya. con lo ustedes porque el tiempo va avanzando y no, eso ya no hay. La idea es que como van a empezar a ajustar el proyecto, vayan numerando el proyecto y digan en el foro qué mejoraron. Porque uno, ¿cómo sabe el compañero cuál fue el aporte suyo? Porque, por ejemplo, Ustedes en el foro pueden escribir qué ajuste le hicieron y pueden ir colocando un color. Ustedes pueden decir, mire, yo Diana voy a manejar el color amarillo, el otro puede decir, yo voy a manejar un color azul, yo voy a manejar un color verde, ¿sí? Pues para ir mirando cuál es el aporte de cada uno. ya, Cuando ya que el negro es porque todos están de acuerdo de qué es lo que, ya, ¿sí? profe, o sea, sí, se O lo si no entendí. vayan, o si no hagan la aclaración cuál fue el aporte y vayan colocando un número de la última versión, versión 1, versión 2, versión 3. Porque hay veces hacen tantos aportes que uno dice, y bueno, ¿y cuál es la última? ¿Y qué fue lo que aportó? Porque en lo que íbamos era hacer, era reunirnos y ir revisando punto por punto y entregar uno solo en el foro para que el profesor Bueno, lo revise. entonces coloquen versión 1, versión 2, versión 3. Y ¿Sí? vamos, y todos la retroalimentación que el profesor nos haga, pues vamos a ir mejorando entre todas y vamos entregando la siguiente versión, ¿sí, cierto? Bueno, sí, claro, con eso uno sabe cuál es la versión última. Ah, listo, profe. Entonces, vamos a iniciar con el trabajo colaborativo. ¿Pasa algo que las compañeras no hayan hecho algunas el trabajo individual? Ninguna ha hecho trabajo individual a otras, ¿quiénes? Porque no hay No, trabajo individual cuando yo vaya a revisar y no hay trabajo individual,
pues yo no les voy a valorar lo individual. Ah, ya. La idea es Pues sí, que todos hayan hecho trabajo individual, ¿sí? listo, profe. Ujú. Lo que sí puede entrar a rebajar uno es que Diana no realimentó a la compañera, bueno, pero todas tienen que mostrar que hicieron trabajo individual. Ah, listo, profe. Y trabajo individual completo, ¿no? Que no, aquí eran 4 puntos y yo hice 2, pero hice trabajo individual, no, yo vi reviso y están todos los puntos. Profe, yo no hice todos los puntos porque la verdad no me di cuenta y no los voy a hacer. Voy a empezar ese trabajo colaborativo. Ya, para el de la matriz 7 no lo hizo porque no la vio. No la vi, sí, profe, la verdad no me di cuenta. Eso, por eso les queda experiencia aquí en adelante. Cuando uno le entreguen un documento, cualquiera el que sea, no estoy hablando de la universidad, sino cualquiera, hay que revisar bien. Mm, Son 12 hojas las que me entregaron, 12 hojas toca revisar. sí, Porque señor. imagine usted en un negocio, dejó de leer la hoja que decía que todo lo anterior no será tenido en cuenta, por tal motivo, la compra ya fue realizada y los recursos fueron otorgados al vendedor y usted no le han dado un peso y usted dijo que sí había leído todo y firmó. ¿Mm? Sí, profe. Ha pasado. Y el otro sí muy amable, muy charlatán y se fue y después usted le va a pedir la plata y dije, pero yo ya le pagué, mire, usted firmó aquí y dijo que ya recibió la plata. ¿Sí? Sí, Eso, profe. eso les queda experiencia. Por eso hay gente que le dice a uno, lea hasta la gente la letra más chiquitica. Y ahora la gente no hace trampa así con letra más chiquitica, sino lo hace normalita esperando que los otros no lean. A mí me pasó, Sí, verdad, vendí, eso pasa. vendí un terreno y ahí dijo que, como es que hay una palabrita que encerraba todo. Mejor dicho, yo estaba diciendo que así hubiera más ahí, eso era él. Y yo no vi ese hijo de palabra ahí, me la aplicaron. Perdí como 10 hectáreas ahí. Oh, por Dios. ¿Y a quejarme a quién? Si yo sé que eso, la norma es esa. Mm, ¿Mm? Listo, profe. Bueno, bueno, venga, miramos qué queda aquí fuera el interrogante, que el reloj no los jale, que trabajen todos, que es que no tengo tiempo, si hay tiempo, y listo. 2 horas y 18, 19 minutos, Diana. Afortunada de usted Sí, que, profe. afortunada de usted que, ¿qué? Que aprovechó el tiempo. Sí, No profe. siendo más, entonces la dejo. Feliz tarde, feliz noche ya. Con esto Vale, estaríamos profe. culminando los encuentros sincrónicos. Ya hicimos 3 webconferencias y los 3 CIPAS. Sus compañeras se habían quedado el jueves que muy puntualitas iban a estar hoy y no fue así. Creo que ya estuvieron en otra web conferencia, profe. Se les Sí, cruzó. pero son las 9:16. Nunca es tarde cuando uno quiere algo. Bueno, Bueno, profe, Diana, muchísimas bueno, buenas gracias. noches. Bueno, que esté muy bien. Que descanse. Chao, profe. Hasta luego. Bueno, chao.